buenas tardes a todos. Gracias al colectivo Coliche por haberme invitado a dar esta charla. En principio, aunque voy a hablar del recorte de la jurisdicción universal y ese recorte que se ha producido tiene que ver o es consecuencia del sistema de impunidad español, que así lo definimos nosotros, que es todo el artilugio jurídico que en este país se ha dado para que no se investiguen los crímenes del franquismo. Y a esa conclusión llegaremos evidentemente después de una pequeña introducción en relación a los crímenes del franquismo. Nos encontramos en este país acabada la dictadura con una transición en la que todo el mundo se puso de acuerdo en no investigar esos crímenes. Durante estos 39 años que llevamos de democracia, entre comillas, el ordenamiento jurídico se ha negado a investigar algo que era evidente y que estaba ahí, pero que no se podía investigar porque si se investigaba lo que se ponía de manifiesto es que en España no había una democracia real, solamente había una democracia formal y lo que había jurídicamente era una continuación de lo que fue el franquismo. En cualquier país del mundo, las cosas que pasan en este país, o por lo menos en la mayoría de los países democráticos, las cosas que pasan en este país no podrían pasar. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Evidentemente, durante los primeros años de transición, el tema del franquismo y de sus crímenes se vio totalmente borrado, pero pasados los años, y curiosamente por algo tan banal como la construcción de las autovías, cuando empezamos a sachar las carreteras, en ese crecimiento loco que hemos tenido de inversión pública en construcción de autovías que están vacías y de aeropuertos que no tienen aviones, bueno, pues al hacer las autovías, cuando empezamos a ensanchar y empiezan las obras, empiezan a aparecer restos de seres humanos enterrados en las cunetas. Es en ese momento donde empieza a aparecer en la prensa, que aparecen esos restos, y lo que digo que pasaría como algo normal en cualquier país sería que al aparecer un resto de un ser humano, que es unos huesos y una calavera que tiene un agujero en la cabeza, que es evidente que es consecuencia de un tiro, es decir, una muerte violenta, lo normal que pasaría en cualquier país democrático sería que ahí se personaría un juez, levantaría el cadáver, esos huesos se llevarían a unos forenses y esos forenses analizarían la causa de la muerte y a partir de ese momento se empezaría una investigación para determinar cuál ha sido la causa de la muerte y quién ha asesinado a esa persona. Bueno, pues en este país eso no ha pasado y cuando tendría que haber empezado a pasar, pues han empezado a aparecer leyes que impiden que eso se pueda investigar. ¿Qué es lo que ha pasado en este país? En este país, cuando ha ocurrido eso, que se ha detectado que había un enterramiento y de personas que habían muerto de forma violenta, lo que se ha hecho es coger esos restos y decir que se pasase por encima del hormigón porque eso era cosa de la guerra civil, cuando desde luego no se data de cuándo es la muerte. Una cosa es que sea de la guerra civil y otra cosa es que sea a partir del 39, evidentemente no son situaciones iguales, pero en todos los casos lo que se hacía era echar cemento, hormigón en este caso, y se construía la autovía hasta que en un momento determinado, porque ya era un escándalo y porque las víctimas se organizan, empiezan a organizarse asociaciones de víctimas, la gente empieza a reclamar qué pasa con eso, que en otro país sería un procedimiento penal. O sea, es algo totalmente surrealista. Entonces, todo esto tiene que venir enmarcado, evidentemente, previamente con la investigación de crímenes similares que habían ocurrido a 11.000 kilómetros de nuestro país. Es decir, estamos hablando del caso tan importante como es el caso de Argentina, de los crímenes cometidos en Argentina. En ese intervalo de tiempo, es decir, año 97 estamos hablando, todavía no se habían empezado a construir tantas autopistas, las autovías empiezan a construirse en el año 2000, con ya el gobierno del Partido Socialista es el que empieza a construir la autovía de Andalucía, pero en ese intervalo de tiempo todavía lo que es el gobierno español y la judicatura española no han sido conscientes de que la jurisdicción universal podía entorpecer ese sistema de impunidad
y podía poner en jaque esa ocultación o esa situación tan surreal de encontrarte a un muerto y dejarle ahí sin ningún tipo de investigación. Con los juicios de Argentina se pone de manifiesto que en nuestro ordenamiento jurídico hay normas que pueden hacer viable un procedimiento penal para conocer de crímenes contra los derechos humanos, de crímenes graves de violación de derechos humanos, y se pone de manifiesto desde el momento que se interpone una querella por los crímenes de Argentina, se hace una instrucción sobre esos crímenes y se llega a una sentencia donde se condena a personas que han participado en esos crímenes. Y todo ello con ordenamiento español y con ordenamiento internacional. Hasta ese momento no había saltado la luz de alarma. Bueno, pensaban, son crímenes que se han cometido a miles de kilómetros de aquí, además lo vendemos como que somos un país maravilloso y súper progresista en derechos humanos, y además tenemos un juez fantástico que persigue los crímenes contra la humanidad. Pero claro, evidentemente la pregunta era ¿por qué? Si se puede hacer en Argentina, en ese momento se le hacía poca gente, pero según iba pasando el tiempo, ¿por qué si se pueden investigar esos crímenes en Argentina con nuestro ordenamiento y con los tratados internacionales que ha firmado España en relación a la violación de derechos humanos, por qué no se puede hacer igual con nuestras propias víctimas, no de la guerra, sino después de la guerra y de la dictadura? También con la guerra, pero en este caso lo que importa es después de la dictadura, incluso hasta el año 76. En ese momento, cuando nos empezamos a hacer esas preguntas, desde luego no había saltado la voz de alarma porque no existía la sentencia de Silingo, nadie apostaba porque se pudiese condenar al militar argentino y en su condena decir que en Argentina había habido un ataque sistemático contra la población civil y habían existido crímenes contra la humanidad, y eso en nuestro ordenamiento lo tenemos en esa sentencia. Por eso yo decía que es el 100% de sentencias es la única sentencia en jurisdicción universal, la única que hay y la única que habrá, que ya se han ocupado de hacerlo, pero en un momento determinado saltan las alarmas y el propio sistema se da cuenta de que eso puede repercutir y puede avivar el tema del franquismo, como así a posteriori fue, ¿no? Las asociaciones de víctimas empiezan a decir por qué los argentinos pueden tener justicia efectiva en España por sus muertos y yo no voy a poder tener justicia efectiva por mi padre que está internado en una cuneta, por la misma razón que fueron asesinados esas personas, que son crímenes ideológicos, crímenes políticos, por cuestiones ideológicas. Si existen normas que en este país permiten juzgar a los criminales argentinos, ¿por qué no voy a poder juzgar yo a los criminales de mi padre o de mi abuelo? Entonces el mecanismo empieza a funcionar. El mecanismo ya no es tan sencillo, ya no puede llegar el juez y decir, o el guardia civil, porque en muchos casos ni siquiera el juez, el guardia civil que llegaba allí decía, esto es de la guerra, echen ustedes hormigón. Sino bueno, ahora ya tenemos un problema efectivo delante de nuestros tribunales. Y en ese momento pues empiezan a elaborar. ¿Y qué cosas empiezan a elaborar? Pues por ejemplo empiezan a elaborar y ver la manera, en el caso de Guatemala, que es el procedimiento que surge después del de Silingo, de paralizarlo. Intentan archivarlo, la Audiencia Nacional lo archiva, lo recurrimos al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo se dividió por mitad, la mitad de los jueces, salvo uno, ganó por un voto, la mitad dijeron que efectivamente eran juicios que había que investigar, los de Guatemala, la otra mitad dijo que no se podían investigar, llegó al Tribunal Constitucional y el Constitucional se pronunció, dijo que sí se podían investigar los crímenes de Guatemala, lo que argumentaban es que la jurisdicción universal no se podía aplicar, que tenía que haber españoles en esos crímenes. Bueno, y ahí el Tribunal Constitucional lo que dijo es que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial hay que aplicarlo tal y como está en la Ley Orgánica. Y en la Ley Orgánica lo que dice es que la jurisdicción española podrá conocer de todos estos crímenes, que sean genocidio, crímenes contra la humanidad, que se produzcan fuera de nuestras fronteras, con independencia de que las víctimas sean españolas o sean extranjeras. Es decir, el único requisito que había es que en ese país donde se cometen esos crímenes no hubiese habido un juicio efectivo con todas las garantías, que bien hubiese puesto fin al procedimiento por un archivo o por una sentencia. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional Español no ponía ningún límite a la jurisdicción universal. Estamos hablando del año 2006. Evidentemente esto no era muy satisfactorio para el sistema político. Es decir, evidentemente si abría las vías para Guatemala se siguió investigando, si seguía juzgándose el tema de Silingo, todavía no estaba la sentencia, se produjo en el 2006, entonces se fueron muy cercanas las dos sentencias.
Entonces, en ese momento ya sí todas las alarmas saltan, es decir, bueno, aquí esto es imparable, nos vamos a ver obligados a tener que investigar los crímenes del franquismo, y esto desde luego pone en jaque todo el acuerdo que hubo en la transición para que esto fuese un olvido y no mirar hacia atrás, como ahora nos dicen es que eso es una gana de revancha, ¿no? Aquí no hay ninguna gana de revancha, aquí la única gana que hay es de investigar crímenes que se han cometido en un país. Si los crímenes en un ordenamiento jurídico penal no se investigan, lo que existe es impunidad, y ese es en el sistema que nos encontramos. Con estas dos sentencias, la de sentencia de Silingo y la sentencia del Tribunal Constitucional del caso de Guatemala, que si entréis en Google y las ponéis así, sentencia de Silingo o Argentina y sentencia del Tribunal Constitucional Español en Guatemala, las vais a encontrar, ahí explican muy bien qué normas son las que se aplican. Con esa situación el gobierno tiene que reaccionar, y el primer gobierno que reacciona es el gobierno de Zapatero. El gobierno del Partido Socialista empieza a elaborar y empieza a trabajar para fomentar y para garantizar que no va a tener, la única manera evidentemente, o sea, los juicios están abiertos, se abren más procedimientos, no voy a entrar en ellos, luego si queréis entramos, pues está el tema de couso, un montón de procedimientos en jurisdicción universal. Pero claro, evidentemente la única respuesta a eso, porque ya los dos, el máximo tribunal interpretador de la norma constitucional, que es el Tribunal Constitucional, y el propio Tribunal Supremo ya ha condenado a estas personas y ya han dicho que se puede utilizar la jurisdicción universal sin límite, la única manera de ponerle freno es cambiar la ley, cambiar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y entonces ahí al Partido Socialista se le ocurre la brillante idea, que es la misma idea que había defendido Fiscalía oponiéndose a nuestra petición que hacíamos al Tribunal Constitucional y que nos dio la razón de que no había ningún límite en la jurisdicción universal. Se inventan, sacan de la manga el que las víctimas tengan que ser españolas. Pero claro, el problema es que eso no soluciona el tema del franquismo, aunque el argumento que se da por parte también de Fiscalía es que existe la ley de amnistía del año 77, que luego entraremos, que nosotros lo llamamos en derecho internacional, se llama ese tipo de leyes mordaza. En el caso de Argentina nos encontramos también con una ley similar a la ley de amnistía, que es la ley de obediencia debida y punto final. Pero con buen criterio, el juez que condenó a Silingo en primera instancia en la Audiencia Nacional dijo que no se podía aplicar la amnistía en ese tipo de crímenes, tal como dice el derecho internacional. Es decir, el derecho internacional dice que los crímenes de esta gravedad, crímenes contra la humanidad, no son amnistiables, por tanto no cabría esa posibilidad de amnistiarlos en Argentina, y declara que no se puede contraponer a los crímenes cometidos en Argentina la ley de obediencia debida y punto final. Y entonces él condena teniendo en cuenta que eso no se puede poner en contra. No obstante, en el tema del franquismo siguen insistiendo, y en la última momento que lo ha hecho la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha sido con el tema de la extradición de Billy el Niño y el otro torturador, presunto torturador español, que se ha abierto en Argentina el procedimiento. En este procedimiento de extradición, el fiscal vuelve a utilizar como ley mordaza la ley de amnistía. Y dice, no se puede juzgar a esta gente porque hay una ley de amnistía que impide que se les juzgue, obviando la utilización del derecho internacional, es decir, y de todo tipo de tratados, en concreto los que dicen efectivamente que la amnistía no se puede aplicar a este tipo de delitos. No obstante, la Fiscalía Española, que depende directamente y genéricamente del gobierno, es lo que está manteniendo para jurídicamente frenar esas extradiciones y proseguir con cualquier tipo de procedimiento que tenga que ver con el tema del franquismo. Pero es más, políticamente se necesitaba otra pata en el sistema de impunidad, que junto con la ley de amnistía es... porque la ley de amnistía es un dato muy importante. O sea, la ley de amnistía es una ley que no olvidemos que se hizo en el año 1977. Es una ley anterior a la Constitución. Pero es la ley que hoy, o sea, hace un par de meses, se está oponiendo para no poder juzgar los crímenes del franquismo. Pero como digo, hay otra pata más importantísima que es política
y que es un gran truco jurídico con el que se consigue apaciguar a las propias víctimas, a las asociaciones de víctimas, que tienen una buena voluntad, pero que han sido, en este caso, bastante manipuladas, que es la ley de memoria histórica. O sea, la ley de memoria histórica que se nos vende como un avance, no es más que un señuelo para construir otro punto más de esta impunidad, que consiste exactamente en decir todo lo que tenga que ver, cada vez que aparezca esto que aparece, que hemos dicho que cualquier país de Estado de Derecho llamaría la atención, es decir, que aparezca un señor enterrado en una cuneta o una señora y no se haga nada. Pues dicen, bueno, lo que vamos a hacer es, y la ley de memoria lo deja claro, es vamos a administrativar lo que debería ser penal. Es decir, esto no lo va a investigar un juez penal, porque claro, eso chirriaba. ¿Por qué no lo investiga un juez penal? Y dicen, bueno, en la ley de memoria meten un artículo junto a otros que hablan de subvenciones, de reconocimientos, que puede estar muy bien esa parte de la ley de memoria, pero hay una parte de la ley de memoria que dice, no, esto no se va a investigar penalmente, esto es una cuestión administrativa. Es decir, nos lo deja en el campo administrativo, donde las personas que particularmente pueden demostrar que ese señor o esa señora que está enterrada en una cuneta es familiar suyo, se lo pueda llevar. Se pueda llevar esos restos y los entierra donde quiera. Bueno, eso evidentemente es una aberración jurídica. Que si ya era una aberración jurídica que apareciese un cadáver muerto violentamente y ningún juez investigase, otra aberración jurídica es que tú pagues a asociaciones de víctimas para que desentierren a esas personas, se las den a sus nietos o a sus hijos y se lo lleven a su casa y lo entierren. Porque lo que estás haciendo es ocultar pruebas, llevarte pruebas de un crimen, con lo cual estás impidiendo que se puedan investigar esos crímenes. Por lo tanto, con una ley de amnistía que ellos alegan para decir que estos crímenes ya están amnistiados y con una ley de memoria histórica que dice que te lleves esos restos para que desaparezcan las pruebas, nos estamos encontrando en la situación que ahora nos quieren vender una comisión de la verdad, y hablan de verdad, justicia y reparación, pero claro, lo de justicia se nos queda cojo, porque si yo hago desaparecer pruebas y yo digo que todos esos crímenes están amnistiados, pues lo único que nos queda es lo de la verdad y la reparación. La reparación, bueno, pues ya se ha hecho reparación, se ha indemnizado, pero bueno, la verdad, pues la verdad es muy relativa, porque, hombre, hay muchos historiadores que han escrito sobre la dictadura española, Preston, por ejemplo, pero la verdad, normalmente, si tú quieres hacer una comisión de la verdad tal y como dice Naciones Unidas, hombre, hacerla solamente desde el lado de los vencedores, pues hombre, la verdad va a ser la verdad que los vencedores quieran dar, porque en esa comisión de la verdad, desde luego, los vencidos no van a estar. Primero porque están enterrados en las cunetas y no están ni a cientos ni a miles. Y en segundo lugar, porque en las condiciones que hoy estamos, solamente que haya un reconocimiento de que hubo una dictadura, y ya lo estamos viendo los informes que se están aportando por parte de algunas instituciones totalmente revisionistas históricas, donde incluso dicen que Franco no era un dictador, sino que era un personaje totalitario, pero que no era una dictadura. Esos son informes que están aportándose al propio gobierno. Es decir, no nos encontramos en una situación de poder hacer un relato de lo que realmente ocurrió en la dictadura española, si no es con el otro elemento, el de la justicia. En un Estado de Derecho, la única verdad que puede existir es la verdad que viene en los hechos probados de una sentencia. Eso lo discutíamos mucho, lo hemos discutido muchas veces con las asociaciones de víctimas, con la VT y con otras asociaciones de víctimas del 11M, que ellos dicen que, bueno, que eso no se sabe, queremos saber la verdad. Bueno, la verdad, la única manera de poder saber la verdad en un Estado de Derecho es con una investigación penal y en los hechos probados de una sentencia. Lo demás son interpretaciones de cada uno de nuestra verdad. Entonces, no va a haber verdad en este país si no hay justicia. Y bueno, a nosotros nos podrá parecer mejor este libro de ese historiador y a otros pues les seguirá pareciendo mejor pues los libros que saca la Fundación Francisco Franco. Eso es la realidad con la que nos encontramos ahora. Por lo tanto, para tener una comisión de la verdad, tenemos que tener justicia. Y para tener justicia tenemos que tener juicios. Y para que haya juicios, tenemos que declarar
la nulidad de la ley de amnistía, declarar que es nula, y tenemos que cambiar la ley de memoria histórica y hacer otra ley de memoria histórica donde no se administrativicen los procedimientos que se puedan dar cuando aparezca un enterramiento. Y esta situación no parece fácil de solucionar. No parece fácil de solucionar porque ya digo que el gobierno Zapatero fue el primero que metió por el lado político la ley de memoria histórica y en el lado jurídico recortó la jurisdicción universal. Antes de Rajoy, en este último recorte, en el año 2009 hubo otro recorte donde, en contra de esa famosa sentencia de Guatemala que decía que no podía haber ningún freno a la jurisdicción universal, no podía haber ningún límite, viene el gobierno del Partido Socialista y nos dice que sí, que tienen que ser españoles. Es decir, que crímenes cometidos en cualquier parte del mundo, pero al contrario de lo que decía el artículo 23, españoles o no españoles, nos dicen no. Por ejemplo, el caso Al-Daraj, en el que teníamos una querella, que es un bombardeo que hicieron los israelíes contra un líder de Hamás, en el que, aparte de matar al líder de Hamás, claro, se les ocurrió tirar la bomba en el edificio donde vivía. Bueno, pues todos los vecinos de ese edificio, 17 personas, incluidos 4 niños, murieron. Claro, como ahí no hay españoles, con el recorte del gobierno del Partido Socialista, ese procedimiento salía de la jurisdicción universal. Bueno, no contentos con eso, el Partido Popular, y evidentemente luego entraremos por qué, o por qué nosotros creemos que ha sido así, el Partido Popular dice, bueno, no ya solo españoles, porque claro, el problema es que decíamos, en el tema de Al-Daraj, es que resulta que uno de esos vecinos, por afinidad, podía ser español, o sea, podía haber adquirido la nacionalidad española al estar casado con una española. Entonces, claro, ante ese argumento jurídico, pues efectivamente, cualquier crimen cometido contra la humanidad, contra personas que podían haber sido o tener la nacionalidad española, sin ser españoles, pero ser hijo de españoles, o sea, cualquier hijo de español es español, según nuestro derecho civil. Pues aunque no era español, porque no tenía su carta de naturaleza de español, sí la podía haber tenido. Entonces, ¿eso se podría investigar? Bueno, ante esa duda, qué mejor que decir, bueno, pues vamos a recortarlo definitivamente. No solamente tienen que ser españoles, sino que además el criminal tiene que estar en España o a disposición de España. Y ese es el último recorte. O sea, no solamente tienen que ser españoles, es decir, ya no podemos juzgar a criminales internacionales que hayan cometido aberraciones en otro país que no sea España, sino es que son españoles. Y no podemos tampoco perseguirlo si no hay españoles. Por lo tanto, queda vacía la jurisdicción universal. O sea, estamos hablando de una cosa surrealista también. Pero claro, eso también, al tú intentar hacer trucos jurídicos, el ordenamiento jurídico son piezas de un puzzle que si tú quitas una, pues se cae otra. Y claro, hace poco nos hemos sorprendido con una sentencia de la Audiencia Nacional también que dice, bueno, claro, pues si no podemos, tienen que ser españoles los verdugos y tienen que estar en España, pues en este barco de droga que hemos aprendido en aguas internacionales, donde los tripulantes son todos egipcios y la droga iba para Egipto, pues tampoco podemos juzgarlo, y hasta ahora lo estaban haciendo. Y ha dejado en libertad a todos esos narcotraficantes. Claro, es un problema que se encuentran, que bueno, evidentemente intentarán solventar también, y dirán, bueno, pues ahora vamos a hacer un nuevo recorte en la jurisdicción universal, pero solo tienen que ser españoles, estar a disposición de España, pero solo para casos que sean de violación de derechos humanos. Es la siguiente reforma que nos pueden poner. Y esa es la situación en la que nos encontramos ahora, es decir, ahora el sistema de impunidad está totalmente reforzado. Hay gente que ha planteado que esto fue porque Israel le dijo a España, la primera, la de Zapatero, Israel le dijo a España que bueno, que esto había que solucionarlo, que no podían estar imputados en el procedimiento ese de Al-Daraj todos los miembros del gobierno de Israel, y claro, como Israel presionó, bueno, Israel puede presionar lo que puede presionar, pero España es un país soberano. Y en este caso lo que está diciendo es que como China, como está lo del Tíbet, y claro, los chinos, bueno, los chinos pueden presionar lo que pueden presionar, pero vamos a ver, o sea, no, a los chinos les da igual, y el ejemplo que lo vais a entender muy claro. Tenemos procedimientos en España abiertos contra militares de Estados Unidos, caso Couso. Se ha pedido a Interpol que detengan a estas 3 personas. Es la primera vez en la historia que Interpol no hace caso a la petición de un juez. ¿Ha pasado algo?
no ha pasado nada. Es decir, Interpol va a detener a las personas en relación al poder que tenga ese Estado en la comunidad internacional. ¿Alguien se puede pensar que todo esto se ha hecho porque el expresidente chino está imputado? No, si piden la detención del expresidente chino, es que los chinos se lo van a pasar por el restaurante chino. O sea, no lo van a detener en ningún momento. Interpol no va a dar esa orden, como lo ha hecho con Estados Unidos. Por lo tanto, eso nos da que pensar que no se ha recortado por problemas diplomáticos ni con Israel ni con China. Otros dicen, es que esto es muy caro. La jurisdicción universal es muy cara. Bueno, la jurisdicción universal no es muy caro. Lo que es caro es el Tribunal Penal Internacional, ese que se han montado en Roma, que solo sirve para que haya ahí una banda de abogados y de fiscales ganando una pasta impresionante y que no juzgan nunca a nadie, ¿eh? Porque va a ser prácticamente imposible, salvo que seas un pobre desgraciado africano que te han derrocado y entonces, pues como ya no tienes ningún poder, pues te vamos a juzgar. La Audiencia Nacional no cuesta a la Jurisdicción Universal nada, porque la Audiencia Nacional es un tribunal que ya está funcionando. O sea, no es un tribunal que se crea, es un tribunal que igual que tiene 5 asuntos de ETA, 2 de narcotráfico, bueno, mejor, 50 de ETA, 50 de narcotráfico, pues tiene 1 de Jurisdicción Universal. O sea, el cálculo es, pues eso, 1 de cada 1000 casos, o de 2000 casos sería de Jurisdicción Universal. Por lo tanto, tampoco es el justificante del gasto. Entonces, ¿cuál es el justificante de esta reforma? El justificante de esta reforma es en concreto un caso que ha pasado totalmente desapercibido, o muy, muy desapercibido, que es el caso de los españoles en Mauthausen. El caso de los españoles en Mauthausen, que es un caso peculiar, es una denuncia que pusieron los españoles que estuvieron presos en el campo de concentración de Mauthausen contra guardias Totenkopf, nazis, de las SS, que cuidaban ese campo. Son crímenes cometidos fuera de España y a españoles. Con la primera reforma no habría problema, el caso siguió funcionando. Con la reforma Rajoy de la Jurisdicción Universal es más problemático, porque lo que dice la ley es que estén en España o a disposición de España. Y en este caso, ¿qué ha pasado? En este caso llevamos 2 años pidiendo que nos entreguen a uno de los criminales nazis que Estados Unidos ha retirado su nacionalidad, que le considera apátrida y que lleva diciendo por activa y por pasiva, con documentación de la Fiscalía de Estados Unidos, que lo único que tiene que hacer España es mandar para allá un billete para que lo traigan. Y en 2 años la Audiencia Nacional y la Fiscalía de la Audiencia Nacional no han hecho nada para que traigan a este señor. Evidentemente han estado 2 años esperando a poder modificar la ley. O que se muere. Bueno, sí, también, algunos se nos han muerto, sí, alguno ha habido por Alzheimer, se ha librado alguno porque estaban mayores, a veces estaban en plenas condiciones. Incluso de la embajada norteamericana se han personado juristas de la embajada en la Audiencia Nacional, en el juzgado, diciendo, oiga, que es que lo tenemos, mande usted un billete para acá y se lo mandamos. No hace falta ni siquiera hacer una extradición. Este señor es una apátrida, ¿no? Si usted lo reclama, yo se lo mando. Mande usted la orden de vuelo y yo se lo traigo para acá. Bueno, pues no lo han mandado. Y evidentemente ahora ya no lo van a mandar, porque yo entiendo que eso está a la disposición de España. Para que eso hay que interpretarlo. Nosotros hemos recurrido a ese archivo porque le estamos diciendo, oiga, lo que dicen ahora ustedes es que esté a disposición de España. Está a disposición de España, cuando ustedes quieran. El problema es que no mandan el billete, no quieren que esté a disposición de España. ¿Por qué digo que es importante este procedimiento? Porque si antes hemos dicho que alguien podía pensar, ¿por qué se pueden juzgar los crímenes cometidos por los argentinos y no se van a poder juzgar los crímenes cometidos contra mi abuelo, los mismos crímenes? Bueno, en este caso es un rizo más en la estrategia de romper la impunidad, o lo era así, ¿no? Este procedimiento lo que está diciendo es, si unos españoles que fueron, voy a entrar más en concreto, pero bueno, unos españoles que fueron víctimas de crímenes contra la humanidad, en este caso de genocidio, aquí sí hay genocidio, en Alemania. Si fueron víctimas de genocidio y los podemos juzgar en España, ¿por qué no podemos juzgar que estuvieron en Mauthausen? ¿Por qué no podemos juzgar a los que sufrieron las mismas torturas en Burgos, en el campo de concentración de Burgos, o en el campo de concentración de donde queramos? Ya sí que sí, justificable.
O sea, ya no solo es que es aquí. O sea, ¿por qué no? Bueno, pues ese es el gran problema. Si no paramos este procedimiento, tenemos un problema. Bueno, pues tenemos que volver a reformar la ley que Zapatero se quedó este trocito. Entonces decimos, vale, tienen que estar a disposición de España. Pero ya la interpretación de a disposición de España es que tienen que estar en España. Es decir, tiene que haber crímenes contra la humanidad contra españoles y que estén en España. Si alguna vez conseguimos que alguno de estos criminales internacionales esté en España, no sé lo que se inventarán, pero seguro que durante el tiempo que dure la instrucción, pues igual se inventan alguna otra cosa. Y como la ley no es retroactiva en perjuicio del reo, pues se escaparán. Por eso decimos que la sentencia de Silingo es una sentencia que va a ser la única en jurisdicción universal en este país. Y el sistema de impunidad español está basado en eso. O sea, mientras que no haya una voluntad política en este país, y no la hay, porque ninguno de los dos partidos mayoritarios y alguno minoritario con muchas dudas, ¿sabes? Mientras que no se tenga claro que primero hay que derogar, declarar nula, que siempre fue nula, declarar nula la ley de amnistía, y que tenemos que hacer una ley de memoria histórica donde diga que lo que tiene que primar es la justicia, la investigación de esos crímenes y su condena, el sistema seguirá. Y insisto, no hay voluntad política. El resto de inventos que se hagan es seguir jugando con la memoria de las víctimas, es seguir engañando a las víctimas, es seguir utilizando a las asociaciones de víctimas y es seguir perpetuando lo que se está moviendo. Es decir, el año que viene, yo me he dado cuenta que este año hace 39, el año que viene hace 40 años que murió Franco, y mirad cómo estamos. Entonces, más evidencia que esa, es decir, 40 años después de muerto un dictador, aún se siguen generando leyes en este país para que no se investiguen los crímenes que se cometieron sobre su dictadura. Por lo tanto, es evidente que existe un sistema de impunidad y que los partidos mayoritarios, en este caso, lo están apoyando sin ningún tipo de duda. No me quiero extender más. No sé si he sido lo suficientemente claro. Podía hablar de más temas. Luego podemos desarrollar más el sistema de impunidad, pero yo creo que en esquema esto es el sistema de impunidad y cómo hemos intentado, desde la propia sentencia de Silingo a la sentencia de Mauthausen, o sea, al procedimiento de Mauthausen, hemos intentado, y sobre todo por parte del equipo NIZCOR, que ha sido el que ha diseñado esa estrategia, porque nosotros, al fin y al cabo, los abogados, los que hemos sido los ejecutores de esa estrategia, ¿no? Pero ha sido una estrategia en defensa de los derechos humanos del equipo NIZCOR que ha intentado romper ese sistema de impunidad, que cuando se ha visto que se rompía, el sistema ha generado nuevas leyes, que algunas llevaban en vigor desde el año 1700 y pico, pero bueno, que leyes muy antiguas, y han sido capaces de modificar esas leyes, porque también han modificado la Constitución cuando les ha parecido. O sea, 135 de la Constitución, parecía que la Constitución no se podía modificar, pero se reunieron un día los dos grandes partidos y dijeron, la modificamos. El pago de la deuda está por encima de cualquier cosa y lo modificaron. Pues en jurisdicción universal pasa igual. Hay un pacto que no está escrito, que es el de que los crímenes del franquismo en este país no se investiguen. Y no es una cuestión solo de que un crimen determinado no se investigue. En este país no habrá democracia plena hasta que los crímenes del franquismo no se investiguen y se condenen. Porque lo que estamos viviendo, lo siguiente, es una democracia formal. Pero no tenemos, o sea, nuestra legalidad actual, nuestro sistema de legalidad viene directamente del franquismo. No se puede seguir, no solamente con la ley de amnistía, no podemos seguir teniendo las leyes, por lo menos las sentencias, que condenaban a los republicanos o a las personas de izquierdas y le llamaban sediciosos, le llamaban de todo, le llamaban golpistas, le llamaban de todo, cuando era todo lo contrario, habían sido defensores de la legalidad. Entonces, mientras que no se deroguen esas leyes del franquismo, mientras que no haya una clara vinculación a que la legalidad democrática tiene que partir de una legalidad democrática, o sea, no podemos ser continuistas de una legalidad, de un golpe de Estado, mientras que no seamos capaces de concebir eso, o sea, tendría que ser la legalidad republicana a la legalidad de una democracia, estamos en una chapuza jurídica y en un sistema de impunidad que a lo único que nos lleva es a poner parches que cada vez más a nivel internacional dejan en ridículo nuestro ordenamiento jurídico. Las sentencias, por ejemplo, los votos
la sentencia que dije del Tribunal Supremo, que decía que no había que investigar el tema de Guatemala, que ganó y luego fue tirada abajo por la sentencia del Tribunal Constitucional, ninguno de esos magistrados del Supremo que votaron en contra o votaron a favor de limitar la jurisdicción universal pueden ir a ningún país de Europa a hablar de derechos humanos. Es una vergüenza. Nuestro país, Alemania lo ha hecho, Francia lo ha hecho, han juzgado a sus dictadores, han juzgado a todos los que colaboraron con Alemania, y en España no se ha hecho. Hasta que no hagamos eso, no seremos un sistema homologable en derechos humanos. Otra cosa es que tengamos una democracia formal y estemos contentos con eso, pero de luego eso no es una democracia plena con todas las garantías. Y eso tiene unas consecuencias que luego, evidentemente, si queréis, entramos en ellas. O sea, ser ese tipo de continuismo legal y seguir manteniendo este sistema, evidentemente, condiciona otras cosas. ¿Condiciona otras cosas como qué? Pues, hombre, pues que los mismos organismos, los mismos juzgados, los mismos jueces que tienen que juzgar el tema del franquismo, que tenían que juzgarlo, en estos momentos también están juzgando el tema de la corrupción, ¿no? Bueno, pues también nos podemos encontrar en situaciones muy similares de impunidad en el tema de la corrupción. Porque si entras en ese juego de legitimar todo eso que se está legitimando, o sea, considerar que la Fiscalía siga diciendo que la ley de amnistía es una ley aplicable, eso es vergonzoso. Y además ilegal, porque va en contra del derecho internacional. No quiero continuar más el tema, prefiero que el compañero haga su intervención y que vosotros intervengáis también, porque se aclararán más cosas y podemos entrar a lo mejor en cuestiones que yo no he tocado y que podríamos tocar. Buenas tardes a todas y a todos. Pues agradecerle al colectivo Coliche y a la gente que hace posible que todavía hayan estos pequeños espacios para poder sentir, pensar juntas y juntos, pues el que luchar por la dignidad de las víctimas tiene sentido. Para los organismos de derechos humanos, en el momento en el que teníamos un limbo, ustedes saben que después de Nuremberg, que es donde se acuñan estos principios del derecho internacional y el por qué hay determinados crímenes que revisten una característica esencial, es que son crímenes que se han cometido, o graves violaciones a los derechos humanos cometidos de forma sistemática, de forma masiva, que han sido hechos a través de planificación de exterminios de población, y por tanto que responde a una organización criminal que es la que sustenta esa dimensión. Ese tipo de crímenes a partir de Nuremberg se llamaron crímenes contra la humanidad. Y es importante volver a traer esto, porque eso fue a partir de 1946, cuando arranca ese proceso, que va a tener como camino de solución pues dos grandes instrumentos de derecho internacional que hasta hoy siguen vigentes. Uno va a ser construido y puesto en escena el 9 de diciembre de 1948, que es la Convención contra el Genocidio, y al día siguiente, el 10 de diciembre, sale la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal es eso, una declaración, pero el instrumento sobre el cual jurídicamente se podía actuar es en torno a la Convención contra el Genocidio. Y en esa Convención contra el Genocidio, que yo les invitaría a volver a leerla, aquí tenemos poco tiempo, pero es necesario profundizar en ello, entendíamos que esa Convención contra el Genocidio interpretaba que había dos elementos centrales que van a permitir lo que hoy significa la jurisdicción universal. Uno era que cuando hay crímenes internacionales, como los crímenes de lesa humanidad, o como los crímenes de guerra, o los crímenes de agresión, que a la luz del derecho internacional es el crimen más grave, esos crímenes deben ser juzgados en cualquier tiempo y en cualquier lugar, no importa de dónde sean las víctimas, ni de dónde sean los victimarios o los verdugos, y que hay una obligación de la comunidad internacional de juzgar esos crímenes. Incluso que si uno de los responsables es detenido, puede o juzgarlo o inmediatamente extraditarlo, y hay todo un funcionamiento de extradición internacional para juzgar a este tipo de personas, esas responsabilidades.
Y diríamos que desde el punto de vista del derecho internacional había una convicción de que no basta un juicio general sobre la actuación de un Estado, sino que existe una responsabilidad penal individual, que es de lo que estamos hablando cuando se va a aplicar la jurisdicción universal. De hecho, en las Cortes de Naciones Unidas, el Tribunal Europeo o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo lo que van a hacer a partir de la Declaración Universal y la constitución de instrumentos de derecho internacional, pues son cortes que juzgan la responsabilidad de los estados, pero no la responsabilidad de los individuos que cometieron los crímenes. Y esto es importante tenerlo presente. Y el otro gran instrumento que sale de la Convención contra el Genocidio es que en el propio tratado se dice explícitamente que a partir del 9 de diciembre de 1948 se creará una Corte Penal Internacional que se encargará de juzgar esa responsabilidad penal en términos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, tortura. Es prácticamente los tipos penales que tenemos hasta hoy en el derecho internacional. Y esto es muy importante, porque justamente ya una Corte Penal Internacional estaba incorporada en la propia Convención contra el Genocidio. Y diría un tercer elemento que es importante rescatarle, es que adicionalmente, cuando se hablaba de genocidio, dentro de las causales de genocidio también estaba el tema del delito político, que es otro gran problema que tenemos en la jurisdicción universal, que es impedir que por genocidio se pueda utilizar un tipo de análisis o de responsabilidad jurídica más allá de lo estrictamente hasta ahora admitible en el derecho internacional. Es que cuando se habla de genocidio estamos hablando exclusivamente de delitos por razón racial o por, digamos, exterminio de población con un perfil, digamos, racial determinado. Es decir, en el caso de Guatemala sabemos, ha habido un debate enorme para que no se aplique precisamente crímenes de lesa humanidad, sino genocidio, porque se sabe que lo que hubo en Guatemala no fue un genocidio, es decir, un exterminio de población por ser indígena, sino un exterminio de población por ser campesinos, por luchar por el derecho a la tierra, por luchar por transformaciones económicas, por luchar por una Guatemala distinta, y no solamente porque fueran indígenas. Es muy distinto si el exterminio se planificó para asesinar por ser indígena, o por ser judío, como en el caso de los nazis, en una cosa particular, o con los gitanos, que simplemente a luchadores sociales o dirigentes sociales que fueron exterminados. ¿Se está escuchando bien? Sí, bien. Esto es muy importante tenerlo presente por dos razones. Porque para 1948, ¿qué estaba pasando en el Estado español? Y justo cuando se estaba construyendo todo este acervo y toda esta construcción jurídica, entre 1948 y el marco jurídico anterior estaba la República. Y en la propia Constitución del 31, el artículo 7º dice: el Estado español acatará las normas universales del derecho internacional incorporándolas en su derecho positivo. Y entre esta Constitución y esta, la del 78, entre medio está la Declaración Universal. Y sí, es cierto que en la Constitución 8, tanto en el artículo 10.2, que habla de que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. O sea, es evidente que tanto el artículo 10.2 como después el artículo 96.1 va en la misma dirección. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. No hay duda. Pero claro, ¿cuándo entra España en Naciones Unidas? Conocimiento del medio 1. En el año 56.
y por tanto ya había plena conciencia de lo que había. Y cuando Estados Unidos es el que incorpora a España en la Unión Europea, no España se incorpora en la Unión Europea, España negocia, ¿verdad? El franquismo negoció con Estados Unidos que a cambio de servir el territorio para la estrategia anticomunista y toda la estrategia norteamericana en esa guerra fría en la que estábamos, permitiese que España se incorporara y a cambio crear una estrategia de impunidad para el franquismo. Y es evidente, hoy lo vemos con toda claridad, cómo se negoció esa incorporación. Pero en el momento en que España entra en el marco de Naciones Unidas, inmediatamente tiene que firmar una convención, un tratado internacional, que es la Convención de Viena, que le obliga como mínimo a respetar la Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Y en la, evidentemente. Pero en esa condición, si tiene que respetar como mínimo la Carta Internacional de Derechos Humanos, estamos hablando de la aplicación no solo de la Declaración Universal, sino del Pacto Internacional de Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estamos hablando de instrumentos, la propia Convención contra el Genocidio. Por esa razón tienen que incorporar dentro del marco jurídico español el tema del genocidio, que es el artículo 23. Entonces, pero que trataron de quitársela de encima, pero como la Audiencia Nacional es un adefesio jurídico del franquismo, no pueden encajarlo y quedan con ese mochuelo colgado hasta ahora. Bien, desde la perspectiva de los defensores de derechos humanos, desde la perspectiva del movimiento de derechos humanos a nivel internacional, pero fundamentalmente desde la perspectiva de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, o desde la perspectiva de las víctimas de crímenes de guerra, veíamos con una gran ilusión la posibilidad de que, si bien es cierto que la Convención contra el Genocidio hablaba de una Corte Penal Internacional, esa corte inmediatamente, 2 años después, fue cortada. En la dinámica de la Guerra Fría, ni a los Estados Unidos ni a la Unión Soviética les convenía tener una Corte Penal Internacional, tampoco a Europa. Y de hecho, siempre ha habido un doble rasero, una perspectiva eurocéntrica y neocolonialista, en la cual una cosa es el derecho internacional entre los europeos o entre los nórdicos, y otra cosa es el derecho aplicado a los del sur. Y por tanto, en esa perspectiva nunca se ha permitido que se pueda aplicar los mismos criterios de derecho internacional en los procedimientos en los cuales las potencias europeas estuvieron involucradas en los procesos coloniales. Hablo particularmente, por ejemplo, de los procesos que se dieron en el norte de África, en los cuales España ha estado profundamente involucrada. El caso del pueblo saharaui es evidente, como todavía siendo potencia ocupante, tiene responsabilidades jurídicas que le obliga al derecho internacional y que no quiere cumplir, y sigue sin cumplir. Y podríamos hablar de otras latitudes, por ejemplo el caso de Cuba o el caso de Filipinas, que también es sangrante, las responsabilidades que el Estado español ha dejado de asumir en esa materia. Es decir, que esa posibilidad de una Corte Penal Internacional se vio frustrada, y entonces, ¿qué es lo que queda entre medio? Entre medio queda que van a pasar desde el 48 hasta 1998, 50 años, que transitamos. La tercera todavía falta por llegar. En todo ese lapso de 50 años, tú dices, ¿cómo aplicar? ¿Cómo se ha aplicado el derecho internacional? Entonces había 2 vías. Una, la que se construyó desde los instrumentos de Naciones Unidas, que son cortes internacionales, una de ellas para dirimir los conflictos entre los estados, la Corte de la Haya, pero que no se encarga ni de crímenes de lesa humanidad, ni de crímenes de guerra. Incluso hay un debate sobre los crímenes de agresión, muy serio, sobre los crímenes contra la paz. Y el otro instrumento, en términos de derechos humanos, era esencialmente las cortes internacionales por regiones, la del sistema regional de Naciones Unidas, que solamente puede operar cuando un Estado niega la posibilidad de acceso a la justicia a las víctimas. Es decir, en casos concretos de América Latina, cuando en un país como Argentina o como Chile, o en mi caso de mi país, en Colombia, donde hay un sistema jurídico hecho, construido, diseñado para la impunidad, pues llega un momento donde las víctimas, si no encontramos camino
en el propio país, el único paso que queda es ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo hemos hecho, y hemos tenido multitud de sentencias sobre muchos casos en los que la responsabilidad penal es del Estado colombiano. Pero ¿a qué llega una sentencia de la Corte Interamericana o del Tribunal Europeo, cualquiera de las cortes internacionales? Pues lo que viene a decir es sí, se reconoce la responsabilidad del Estado, el Estado la acepta, y en medio de eso hay una sentencia que obliga a dos cosas. Uno, a que en términos de verdad, en términos de justicia y reparación integral para las víctimas, se puedan acotar determinados términos, pero el juzgamiento de la responsabilidad penal individual compete al Estado donde se han cometido los crímenes. Resulta que hemos tenido sentencias, muchísimas de ellas, y habría, el que quiera ilustrarse, hay suficiente tiempo y sentencias de Perú, de casos de Argentina mismo, de Chile, de El Salvador, de Guatemala, infinidad de sentencias en el caso de la Corte Interamericana. Igual podríamos aquí, a nivel del Tribunal Europeo, hacer una larga lista de sentencias que ha habido en ese caso. Por ejemplo, los sistemas jurídicos de la Unión Soviética, de los países de la ex Unión Soviética, hay muchísimas más sentencias por crímenes de lesa humanidad de lo que nos imaginamos. Es una sorpresa en el marco, pero como aquí se ha desconocido toda esa, digamos, tradición jurídica, pues allí ha habido también sentencias de ese tipo. Pero ¿a qué vamos? Que en últimas, así obtenga la sentencia de la Corte Interamericana, nunca el Estado va a juzgar la responsabilidad penal individual. Y entonces decimos, ¿cuándo vamos a poder obtener justicia? Y en ese lapso de 500 años, lo que ha ocurrido es que los procesos de transición tras conflicto, en esos 50 años, perdón, en ese proceso llega un momento en el cual lo que se dice es procesos de transformación de conflicto a nuevas democracias, debe haber un saldo en el que realmente se pueda tener una aspiración de verdad, de justicia, de reparación integral y de garantías de no repetición, que es lo que el derecho internacional obliga a todos los estados. Como no tenemos Corte Penal Internacional, como no existe voluntad de los estados, ¿qué hacemos? Y entonces inventan otro truco, que es crear los tribunales penales ad hoc. Y hay el Tribunal Penal Internacional ad hoc para la Yugoslavia, Tribunal Penal ad hoc para la Ruanda, etc. Para Sierra Leona. Y esos tribunales internacionales, pues una vez que usted los ubica, tiene que definir qué tipo de estatuto crea, qué tipo de crímenes se van a juzgar, en qué tiempo se acota el tiempo de cuándo a cuándo se van a juzgar qué tipo de crímenes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que trae consigo un tribunal de esta magnitud. Pero incluso en tribunales como el de la Yugoslavia o en tribunales como el de Sierra Leona, que incluso fue de carácter mixto, no solamente internacional, sino también con un componente del propio país, se ha obtenido del todo justicia para la gente. Ese es el camino que hemos hecho hasta el año 98, que una presión muy grande de organismos de derechos humanos, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, el equipo NISCOR, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, es decir, hubo una ventana de oportunidad en el año 98 y había una persona muy especial dentro del marco de la Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que se llama la señora Mary Robinson, que fue la que posibilitó, facilitó crear el escenario, ¿verdad?, para poder convocar una cumbre en la que, de plenipotenciarios que pudieran darle forma a la Corte Penal Internacional a partir de 1998. Esta corte, desgraciadamente, no es la corte que estaba diseñada en el 48, y eso hay que decirlo con toda claridad, porque comenzó a acotar mucho más los tipos penales. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, nos estamos refiriendo a esas mismas características que traemos desde Nuremberg, pero que ahora, por ejemplo, en el caso de genocidio, excluye de genocidio cualquier tipo de práctica de exterminio, incluso por razones políticas. Y por esa razón, uno de los juegos que ha tenido aquí, no solamente la Audiencia Nacional, sino incluso abogados que a nombre de ser defensores de derechos humanos han seguido engañando a las víctimas
engañando a la sociedad civil, engañando al derecho internacional, hablando de que sí están trabajando por los derechos humanos y resulta que lo que están es engañando, hablando de que se podía acusar por genocidio cuando en realidad sabían que nunca iba a haber una sentencia que llegara a feliz término. Eso lo ha hecho el señor Baltasar Garzón y lo han hecho los abogados que han estado trabajando con él, en el caso de Guatemala, en el caso de Chile, en el caso de Argentina, y podríamos dar un largo etcétera. El caso del Tíbet y muchos otros. Entre otras cosas porque en este país sistemáticamente se ha impedido enseñar en las facultades de Derecho Internacional de Derechos Humanos y mucho menos en el sistema educativo formal aprender el ABC de Derechos Humanos que cualquier ciudadano en este planeta debería tener. Para el movimiento de víctimas, por tanto, a partir del 98, viendo que la Corte Penal Internacional no acaba de derivarse, fíjese cuándo la iniciativa que se hace con los argentinos y después con los chilenos, con el intento de detención de Pinochet y demás, será entre el año 97 y prácticamente 98, 99, que era justo previo cuando se comenzaba a debatir en qué iba a quedar la Corte Penal Internacional. Y entonces decíamos, si no es posible que exista ya la Corte, si no hay un tribunal ad hoc y no hay voluntad de parte del propio sistema jurídico de incorporarse los criterios de derecho internacional, el único camino que queda para que las víctimas podamos obtener justicia es la aplicación de la jurisdicción universal en el sistema jurídico interno. Y esto es lo importante. Si realmente todos los estados, las sociedades civiles, obligásemos a los estados a juzgar esa responsabilidad de acuerdo al derecho internacional, avanzaríamos muchísimo. Porque ¿para qué está hecho todo esto? Yo entiendo que hay mucha gente que dice, pero ¿para qué sirve Naciones Unidas? Aquí todavía yo he oído argumentos de gente que dice, ¿para qué hablamos de derechos humanos si fue el derecho de los que ganaron la guerra? Entonces, si desechamos el camino del derecho, si desechamos el camino de los derechos humanos, ¿qué nos queda? ¿La guerra? ¿Volver a transitar por la dinámica de la destrucción? Estamos condenados a que no sea posible y después ahora vemos que es posible. Argentina ha demostrado, el pueblo argentino, la lucha de las víctimas, el movimiento de las madres de Plaza de Mayo, quienes estuvieron ahí manteniendo la memoria viva, quienes han hecho el trabajo permanente de recuperar esa memoria, de cultivarla, de rescatar la memoria no solo de las víctimas y su dolor, sino de los verdugos y poder identificar quiénes fueron los responsables, cuáles son los contextos económicos, políticos, sociales, ideológicos que están detrás de los verdugos, porque no basta con que se juzguen a 4 militares. ¿O es que nos olvida en este momento quiénes son los directores gerentes del IBEX 35? ¿Quiénes son los que se están beneficiando con la crisis actual? Y probablemente si rascamos en esas impunidades, ¿qué ha pasado con la trama Gürtel? Porque cuando hablamos de la aplicación de la jurisdicción universal, no es solo para crímenes de guerra, no es solo para crímenes de lesa humanidad, también tiene que ver con el crimen de la organización internacional, tiene que ver con la trata de personas, que aquí es supremamente grave lo que está pasando, y tiene que ver con delitos internacionales, como es el caso del narcotráfico. Entonces, evidente, aquí hay, por ejemplo, la Convención de Palermo. No se ha articulado el sistema jurídico español con la Convención de Palermo, por tanto, no se aplica con rigor el derecho internacional a la organización criminal. Pero para mí lo más grave de todo esto es que la aspiración que había por un instante de soñar que España, por primera vez como Estado, iba a incorporar la posibilidad de que las víctimas aspiraran a obtener justicia y entender por primera vez que era posible romper un modelo
tan perfeccionado de impunidad. España, el Estado español, las clases políticas de este país han vendido en América Latina el modelo de impunidad español como el modelo a seguir en Guatemala, como el modelo a seguir en El Salvador, el modelo que se hizo en la transición chilena, el modelo que se dio en Argentina y el modelo que ahora todavía están vendiendo para Colombia, con toda la asesoría que se está haciendo para que en Colombia un conflicto vivo que podría tener una solución distinta desde la perspectiva de las víctimas, pues ahora vuelva a recorrer el camino de impunidad y de lealtad al modelo español de impunidad. Entonces, por eso veíamos con mucha alegría esa posibilidad. Cuando se da el caso de la sentencia de Chilingo, es la primera vez, no solo que se rompe el camino. Yo entiendo que aquí hay una preocupación esencial y la comparto. Ahora, como tengo doble nacionalidad, puedo asumir la memoria y la lucha también contra esa impunidad del franquismo aquí. Pero para mí era muy importante que rompiéramos las leyes de punto final que se dieron en Argentina. Es la primera vez que se hacía. En Uruguay todavía no hemos podido romperle el cuello a ese entramado jurídico similar al de las leyes de punto final. Guatemala está en el aire, todo el proceso jurídico. En El Salvador, aún más lejos. Pero en el caso colombiano, donde estamos hablando como mínimo de 210.000 desapariciones forzadas. Un país donde hay 210.000 desapariciones forzadas significa, por cada desaparición forzada, hay investigaciones que dan cuenta que como mínimo tienen que actuar 12 personas. Eso significa que hay tal aparato, tan sistemático, de incorporación del Estado, de las políticas de las Fuerzas Armadas, de la inteligencia militar, para poder generar ese nivel de desaparición forzada, que eso es un crimen de lesa humanidad. O sea, es un crimen que atenta contra, porque ¿quiénes son los desaparecidos? Defensores de derechos humanos, sindicalistas, campesinos, los que luchan contra los megaproyectos de las empresas transnacionales en el país, los indígenas que siguen defendiendo su soberanía sobre su Pachamama, las poblaciones negras, los pobladores urbanos que luchan por la vivienda, que luchan por la sanidad, que luchan por la educación, los abogados de derechos humanos, muchas de ellas. Es decir, cuando tú dices, ¿quiénes son las víctimas? ¿Qué es lo que hay detrás? Dice, hay un plan de exterminio sistemático, masivo, clarísimo. Y si se trata de analizar a la luz del derecho internacional, ¿qué son las Fuerzas Armadas? Son una organización criminal. Por tanto, al final del proceso, ¿qué aspiro yo como víctima? Ahora que se está debatiendo en La Habana la posibilidad entre las FARC y el gobierno de una solución al conflicto, es que nosotros como víctimas tenemos una palabra. No, tenemos la palabra como víctimas. Y por tanto no vamos a empeñar nuestra palabra, nuestra voluntad política, ni a la insurgencia de las FARC, ni al gobierno, en la aspiración de que efectivamente alcancemos verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. ¿Cómo garantizamos que no se repita? Fortaleciendo el sistema jurídico, fortaleciendo el Estado de Derecho, teniendo más garantías para poder que esto no se vuelva a repetir. Esa es la idea, para que nunca más se repitan estos crímenes. Y a mí me parece que cualquier avance que hagamos en cualquier lugar del planeta, porque eso es lo hermoso que tiene el derecho internacional, que es una causa global. Entonces, donde se avance en cualquier sitio, se avanza. Este hombre que tenemos aquí, ¿sí?, con su voluntad vallecana de decir que sí para avanzar en esta dirección de una sentencia como la que logramos con lo de Chilingo, pues no tiene ni idea de lo que significa ese aporte. No, sí tiene. En todo, por lo menos en América Latina, es clarísimo que se dio un paso adelante, porque abrió un boquete de luz inmenso. Por eso mucha gente comenzó a traer sentencias aquí. No aguanta el teléfono de este hombre. Oiga, por favor, mire, yo tengo aquí un caso de Venezuela. El otro, que mire, que yo tengo un caso de Panamá, que esto está ocurriendo en México. México, terrible. ¿Quién está haciendo toda la asesoría del sistema jurídico mexicano ahora? El mismo de siempre, Baltasar Garzón, financiado por el Banco Santander. Le va de puta madre ahora. Entonces, evidentemente que cuando estamos hablando de
¿Por qué? ¿O por qué quieren impedir que se aplique la jurisdicción universal? Hay muchísimos motivos de sobra, es clarísimo quiénes se benefician con ello y por qué quieren impedir que esto se avance. ¿Cuál sería el camino de solución? Evidentemente tiene que ver con mantener la articulación de las víctimas. Nosotros sentimos que ha habido una estrategia de dividir al movimiento de víctimas en España, que quieren impedir que haya una articulación mayor todavía a nivel global de las víctimas. Estamos trabajando en la perspectiva de que el movimiento de derechos humanos en su conjunto pueda avanzar en una mayor capacidad de incidencia sobre la Corte Penal Internacional. Sabemos que hay una movida muy fuerte de muchos estados para impedir que la Corte pueda seguir funcionando. Quieren recortar los tipos penales. De hecho, ya pusieron a debate la posibilidad de seguir construyendo, posibilidad de llevar casos sobre el crimen de agresión. Lo quieren sacar incluso de la propia Corte Penal Internacional. ¿A quién beneficia quitar el crimen de agresión? En un caso como el de Crimea, por ejemplo. Clarísimo. ¿Quiénes no les interesa? O Puerto Rico. Entonces es evidente quién se beneficia, las potencias que se benefician. O Mali, por ejemplo, que está tan de moda ahora, Mali. Entonces, evidentemente que hay un interés de cómo reaccionar frente al tal. Y el otro gran elemento, que yo creo que es importante también tenerlo en cuenta, es las movidas súper chungas que se están dando entre los estados, particularmente el papel que cumple el Reino de España cada vez que habla de la Corte Penal Internacional o cada vez que habla particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha financiado un lobby, y hay que denunciarlo así, hay un lobby financiado para rebajarle el nivel de construcción jurídica que tiene la Corte Penal Internacional, sobre todo en materia de juzgamiento de la responsabilidad penal de las empresas transnacionales en América Latina. Porque obviamente hay muchísimas empresas del IBEX 35, Repsol, Endesa, Iberdrola, Telefónica, el Banco Santander, el Banco Bilbao Vizcaya y un largo etcétera más, hasta 35, ¿no? Y otras, que evidentemente por su responsabilidad en graves crímenes en distintos países de América Latina, pues obviamente están comenzando a llegar casos para ser juzgados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si ustedes se acuerdan, cuando el señor Baltasar Garzón se fue de España, financiado por el Banco Santander, a Estados Unidos, a que no les han dicho qué estuvo haciendo, de qué eran los cursos que hacía. Pues una de las cosas que hicieron fue una estrategia jurídica con el Estado norteamericano para la defensa jurídica de las empresas transnacionales en América Latina. Por eso ahora pueden hacer tener grandes inversiones. No solo eso, sino que además tienen ahora el dinero de la responsabilidad social del IBEX 35 para hacer grandes seminarios internacionales para discutir la jurisdicción universal. ¿Vale cuánto? 500, ¿no? 500, subvencionados 250. 250 subvencionados, participar de un seminario importante que va a haber pronto de la Fundación Baltasar Garzón en Madrid, muy importante. Hay un amigo defensor de derechos humanos que lo están invitando. Él es de Chile y me contaba que le pagaban, era la primera vez que le querían pagar primera clase, ¿sí? Le dan una subvención de 800 euros por venir. No, está muy bien, o sea, realmente para hablar de jurisdicción universal no hay como venir a Logroño, tomarse una caña allí en San Juan, y yo creo que vamos a sacar más conclusiones para las víctimas que las que salgan del seminario del señor Garzón. Pues muchas gracias. Y después Javier.